¿Sí? Hola, hola. Sí. Claro. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? ¿Qué tal estás, Toñi? Eso, Mari Carmen, Mari Carmen. Pues aquí me pillas, Mari Carmen, preparando una demostración para mañana a través de Momingran. Eso es, telemáticamente. Vosotras desde casa os conectáis con mi cuenta y yo os enseño lo sencillo, eficaz, a la par que económico que es cocinar con Basque Food. Os prepararé un par de recetas muy sencillas y muy saludables, con mucha vitamina y con muchas defensas, ideales para estos días de confinamiento, para que todos tengan la oportunidad de conocer Basque Food. Este es tu teléfono, ¿no? Bien, pues ahora mismo te mando toda la información. Así la tienes por escrito, que uno siempre se aclara mejor. Y si quieres, puedes compartirla con todas tus amistades. Nunca se sabe a quién le puede interesar. ¿Quién te dice a ti que tu suegra no quiere comprarse una? O regalártela a ti. Ya. No, te entiendo perfectamente, ¿eh? No, yo también tengo una, ¿eh? Es que menudas son. Bueno, pues mira, mejor a tu suegra no se la mandes, pero al resto de contactos te animo a que lo hagas. No, ningún compromiso, Mari Carmen. Yo siempre digo, el único compromiso es pasárselo bien. Y decirte, Mari Carmen, que por cada 5 contactos que me facilites y acuda a nuestra cita virtual, My Food tendrá un obsequio personalizado para ti. Eso es. Genial. Fenomenal, Mari Carmen. Un saludo. Adiós. Chao. Sí. John, joder, tío, por fin. ¿Qué, sabemos algo? ¿Y el sindicato de superhéroes qué dice? ¿Tenemos derecho a ERTE o no? Claro, es que nosotros cotizamos solo el día que trabajamos. Claro, yo tenía unas chapuzas que se me han caído. Nada, un par de reforestaciones y un par de limpiezas de fondo marino, pero bueno, que me apañaban marzo y abril. Entre eso y lo otro... Que va, ya me gustaría a mí, John. Que estoy de comercial, tío. Que no llego a fin de mes. John, hace 6 meses que no me llama nadie. Ya, pero es que una semana antes de que empezara todo esto, hubo un accidente de tren. John, tú ya sabes que de toda la santa vida de Dios yo he sido el número 1 parando trenes. Que es mi superpoder por excelencia. Parar cosas con la mente. Bueno, pues mi teléfono no sonó. Llamaron a Cobaya Woman. No, John, es que está mal que yo lo diga, pero Cobaya Woman parando trenes es que no me llega ni la sola de zapato. Ya lo sé. ¿Y lo del incendio? Sí, súper tocho. ¿No te habías enterado? Sí, llamaron a todos ellos. Llamaron a Topoman, a Quaguer, a Mutilpress, a Cachero Andy. Bueno, se llamaron a Tortujans. Sí, yo también pensaba que estaba jubilado. Pues ahí estaba Tortujans también. Joder, que al final siempre llaman a los mismos. Mira, precisamente estaba pensando en el que parece que no hay otro. Que será muy gracioso, pero es que está más visto que el TVO ya. Joder, yo es que no lo entiendo. Ahora que tengo experiencia, que tengo bagaje, que tengo más herramientas, es que solo necesito que me dejen demostrarlo. Un incendio, una catástrofe natural, algo, joder, anda que no hay. Un segundito, John, no cuelgues. Sí, dime, Mari Carmen, dime, guapa. Eso es, a quien tú quieras. No, ningún compromiso. Yo a la semana te llamaré y te preguntaré qué te ha gustado y qué no te ha gustado. Y si estás interesada, solo si estás interesada en obtener tu propia Basque Food, ya te explicaré de las múltiples prestaciones y facilidades que te podemos ofrecer. A tu casita. Mari Carmen, ya sabes cuál es nuestro lema. Basque Food se queda en casa. Eso es. Genial. Fenomenal, Mari Carmen. Un saludo. Adiós. Chao. John, perdona, tío. Sí, dime. Para colgar en las redes. ¿Pero qué tiene que ver el número de seguidores con tu calidad como superhéroe? ¿Curso de manejo de redes para superhéroes? Ahí va la hostia, ¿pero esto existe? Un segundito, John. Sí, Mari Carmen, sí. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, tengo una llamada en espera. Sí, dime. No, ningún compromiso, Mari Carmen, ninguno. A quien tú quieras, sí.
Gratis, Mari Carmen, todo gratis. Exactamente, eso es. Muy bien, venga, y me lo mandas por mensaje mejor, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, chao, 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 adiós, adiós, adiós. John, perdona, tío, es una clienta, bueno, una posible clienta, pero que es muy pesada, tío. Dime, ¿qué se te ha ocurrido? Fluenters, ¿qué es eso? O sea, que yo le invito a un accidente de avión o a un tsunami o lo que sea, él o ella viene, se saca una foto conmigo, dice que soy la hostia y ya está. Y me empiezan a llamar. Flipo. ¿Pero estos influencers están especializados en superhéroes? Bueno, vale, yo hago lo que sea, hago todo eso, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empieza a sonar mi teléfono? No, John, que no, John, es que yo cuando acabe todo esto me tengo que poner como loco a currar, porque si no me quedo en la calle. Bien, los chavales están muy bien, sí, muy ricos, sí. Están que se suben por las paredes. Estoy para ponerles un collar y sacarlos a pasear, no te digo más. No, 2 niños y 2 niñas. No, la verdad es que tuvimos suerte, porque siendo superhéroe te pueden venir 7 a la vez, por lo de superesperma, sí. John, un rescate en alta mar, algo, de verdad, algo, ya. Es que no es por la pasta solamente, es que es todo, John, es todo. Yo es que me planteo mi vida, pero pienso, pero ¿cómo se me ocurre traer a 4 criaturas a este mundo? ¿Pero cómo los voy a sustentar si no me sustento yo a mí mismo? No, es que parece una tontería. Pero a mi edad empezar de cero es muy duro, John, muy duro. Pero si no hago eso, ¿qué cojones voy a hacer? Si ya me lo decía mi madre, Stop Chu, estudia una carrera, que lo de superhéroe no es para siempre. Joder, de verdad, que es que tengo un nudo aquí últimamente que... Un segundito, John, no cuelgues. ¿Sí? Mari Carmen, no, mira, Mari Carmen, mejor no llames a nadie y tú tampoco te conoces. Y de verdad te digo que como me vuelvas a llamar me voy a tirar por la ventana. Porque no puedo más, Mari Carmen, no puedo más. Que tú no sabes la que tengo encima, Mari Carmen, que eres muy pesada, tía. Eres muy pesada. Haz macramé, punto de cruz, hazte un sudoku, pero por favor, te lo pido por favor, déjame en paz, que yo soy un superhéroe, joder. Que a mí el basket food me la trae al pairo, ¿me entiendes? ¿Perdón? Sí. Claro que sí, Mari Carmen. Sí, Mari Carmen, en 5 días lo tienes en casa. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Mari Carmen, te quiero, Mari Carmen. Gracias, fenomenal, Mari Carmen, genial. Adiós, chao. Chaval.